Y bueno, aquí estamos en una nueva versión de nuestro podcast sobre pedagogías críticas y decoloniales. Hoy me acompañan dos invitados muy especiales, los docentes y maestrantes, Jonathan Muriel y Luisa Ortega. Es un gusto tenerlos aquí. Yo soy Jonathan Serrato y hoy hablaremos sobre un tema apasionante, el proceso de evolución de la educación en Colombia desde la perspectiva de la pedagogía crítica. Bienvenidos, Jonathan y Luisa. Muchas gracias, Jonathan. Te cuento que estoy muy emocionado de participar en esta conversación, pues hablar de pedagogía crítica no solo es relevante, sino que me parece supremamente necesario en un momento en el que la educación se enfrenta a tantos retos. Gracias, Jonathan Serrato. Coincido con Jonathan Muriel y creo que esta perspectiva nos da herramientas no solo para entender cómo hemos llegado al sistema educativo actual, sino también para imaginar hacia dónde podemos llevarlo. Sin duda. Y para empezar, creo que sería útil explicar a nuestra audiencia qué es la pedagogía crítica. Jonathan, ¿podrías ayudarnos con una definición general? Claro que sí, Jonathan. La pedagogía crítica no es solo un enfoque educativo, sino que es una filosofía que trasciende las paredes del aula y que busca transformar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la misma sociedad. Todo esto debe partir de una idea fundamental, y es que la educación no puede ser neutral. Siempre esta debe responder a ciertos intereses, ya sea de perpetuar las desigualdades o de cuestionarlas. La pedagogía crítica elige empoderar a nuestros estudiantes para que no solo comprendan su realidad, sino que también participen activamente en su transformación. Este enfoque se aleja radicalmente de la educación tradicional que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, donde el docente simplemente deposita conocimientos en los estudiantes. En cambio, propone un modelo dialógico y participativo, donde se fomenta el pensamiento crítico y se invita a cuestionar las estructuras de poder, las normas sociales y las inequidades existentes. Por ejemplo, en lugar de enseñar historia de forma lineal, podría plantearse un tipo de discusión sobre cómo ciertos eventos históricos pues se han perpetuado en diferentes niveles de desigualdades o cómo se podría haber actuado de forma distinta en estos eventos. Además, me parece que también es importante destacar que la pedagogía crítica no solamente se enfoca en el contenido, sino que también en las relaciones del poder dentro del aula. También me parece que busca que los estudiantes se sientan parte del proceso educativo, no como receptores pasivos, sino como sujetos activos que contribuyen al aprendizaje colectivo. Esto los prepara sin duda para que no solo puedan aprobar exámenes, sino para que sean agentes de cambio en sus diferentes comunidades y en la sociedad en general. Y es eso precisamente lo que la hace tan relevante, especialmente en contextos como el nuestro, donde las desigualdades sociales son tan profundas y tienen raíces históricas muy marcadas. La pedagogía crítica nos invita a mirar la educación desde un lente transformador. Por ejemplo, en un país como Colombia, donde muchas comunidades aún sufren los efectos del conflicto armado, este enfoque nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede la educación contribuir a la paz? ¿Cómo podemos usar el aula como un espacio para sanar, dialogar y construir una sociedad más justa? Y bueno, como mencionabas, Jonathan, la pedagogía crítica también se preocupa por las relaciones de poder en el aula. Esto es crucial porque durante mucho tiempo el sistema educativo ha perpetuado dinámicas jerárquicas donde el docente tiene todo el control y los estudiantes simplemente obedecen. La pedagogía crítica rompe con eso, proponiendo un modelo más horizontal, donde todos tienen algo que aprender y algo que enseñar. Algo que me parece fascinante es que esta filosofía no es algo nuevo. Sus raíces se remontan a pensadores como Paulo Freire, quien argumentó que la educación debe ser una práctica de libertad. Freire hablaba de la concientización, es decir, el proceso por el cual las personas se dan cuenta de las injusticias que enfrentan y desarrollan la capacidad de actuar para cambiarlas. Su trabajo sigue siendo una inspiración para muchos educadores alrededor del mundo. Sí, Luisa. Y me encanta cómo mencionas a Freire, porque su influencia sigue siendo inmensa. Creo que podríamos explorar más sobre su legado en otro momento, porque realmente hay mucho que decir. Pero antes de entrar en su influencia directa, me gustaría que hablemos de cómo esta pedagogía se conecta con la evolución de la educación en Colombia. Luisa, ¿podrías compartir un poco sobre los inicios del sistema educativo en nuestro país?
Claro que sí, Jonathan. La educación en Colombia, como en gran parte de América Latina, estuvo dominada durante siglos por la Iglesia Católica. Esto significaba que era un privilegio al que solo accedían las élites, mientras que la mayoría de la población, especialmente las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, quedaban al margen. Además, la educación tenía un enfoque altamente moralista, diseñado más para disciplinar que para formar ciudadanos críticos. Sin embargo, a medida que el país comenzó a modernizarse en el siglo XX, surgieron movimientos que buscaban democratizar el acceso a la educación. Un momento clave fue la llegada de las misiones pedagógicas extranjeras en la década de 1930. Estas misiones trajeron nuevas ideas sobre pedagogía, como la importancia de métodos más prácticos y laicos. Por ejemplo, se comenzó a implementar la enseñanza técnica y vocacional, lo que permitió que más personas, especialmente en áreas urbanas, accedieran a una formación que les ayudara a integrarse en el mercado laboral. No obstante, este proceso no fue uniforme. Mientras las ciudades comenzaron a experimentar avances significativos, las zonas rurales quedaron rezagadas. Muchas escuelas rurales ni siquiera tenían infraestructura básica y los docentes enfrentaban enormes desafíos, como la falta de recursos y la poca formación especializada. Así es, Luisa. Y creo que un hito supremamente importante en esta evolución fue la creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que actualmente le conocemos como el IFES, por allá en la década de 1960. Este instituto sin duda marcó un antes y un después al introducir un sistema de evaluación que buscaba medir la calidad educativa en todos los territorios de nuestro país. Aunque esto representó un avance significativo, pues también puso en evidencia las enormes brechas que existían entre las diferentes regiones y tipos de escuelas. En este punto también es importante que destaquemos que aunque se introdujeron políticas para mejorar la calidad y la cobertura educativa, pues muchas de estas iniciativas tenían un enfoque más técnico que crítico. Entonces, se centraba más en formar estudiantes que pudieran integrarse al mercado laboral, pero no necesariamente en empoderarlos como ciudadanos capaces de transformar su realidad. Entonces es aquí donde la pedagogía crítica tiene tanto potencial, porque nos invita a repensar el propósito de la educación más allá de lo económico. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es cómo la educación en Colombia ha reflejado muchas tensiones políticas y sociales en nuestro país. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX, muchas comunidades comenzaron a demandar una educación que reflejara las realidades culturales y sociales de su contexto. Entonces, esto llevó al surgimiento de iniciativas más inclusivas, aunque todavía nos falta mucho por hacer en términos de equidad y de acceso. Es fascinante cómo la historia de la educación en Colombia está tan ligada a los procesos sociales y políticos. Me parece que esto refuerza la idea de que la pedagogía nunca es neutral, como mencionabas al inicio, Jonathan. Pero también me pregunto, ¿qué potencial ves en este enfoque para transformar la manera en que los niños y niñas aprenden? El potencial es realmente inmenso, Jonathan. La pedagogía crítica tiene la capacidad de revolucionar la educación básica porque en lugar de centrarse únicamente en cumplir con los estándares académicos preestablecidos, pues busca más bien conectar con lo que los estudiantes aprenden y eso lo relaciona con sus experiencias y contextos cotidianos. Entonces, esto no solo hace que el aprendizaje sea más significativo, sino que también desarrolla a nuestros niños y niñas la capacidad de reflexionar sobre su entorno y actuar en consecuencia. Por ejemplo, una estrategia efectiva es utilizar debates para abordar problemáticas locales. Entonces, en este punto imaginemos un aula en una zona rural donde se discuten, por ejemplo, un tema como el uso del agua o el impacto de las prácticas agrícolas en el medio ambiente. Entonces, los estudiantes no solo adquieren conocimientos sobre ciencias naturales, sino que también desarrollan habilidades para analizar problemas reales, proponer soluciones y pues también participar activamente en sus comunidades. Además, la pedagogía crítica fomenta valores esenciales como por ejemplo el trabajo en equipo, la empatía y la toma de decisiones. Pensemos entonces en un grupo de estudiantes que trabaja juntos para crear un proyecto comunitario, como una campaña de reciclaje. A través de este proceso no solo aprenden sobre el tema, sino que también descubren cómo colaborar con otros, cómo escuchar
y valorar diferentes puntos de vista y cómo transformar sus ideas en acciones muy concretas. También creo que es importante mencionar que la pedagogía crítica prepara a los estudiantes para enfrentar un mundo en constante cambio. Vivimos en una sociedad donde la tecnología, la globalización, las crisis sociales y ambientales exigen una ciudadanía activa y crítica. Este enfoque permite que desde pequeños los estudiantes desarrollen una mentalidad resiliente y comprometida con la mejora de su entorno. Estoy completamente de acuerdo, Jonathan. Y algo que me parece especialmente valioso de este enfoque es cómo transforma también al docente. En la educación tradicional, el maestro suele verse como una figura de autoridad que tiene todas las respuestas. Pero la pedagogía crítica rompe con ese paradigma. Aquí el docente se convierte en un facilitador, alguien que guía el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo aprende junto con sus estudiantes. Este cambio es fundamental porque genera un ambiente de confianza y respeto mutuo, lo cual es crucial para el aprendizaje significativo. Cuando los estudiantes sienten que su voz importa y que pueden cuestionar incluso al docente, se crea un espacio donde el conocimiento se construye de manera colectiva. Además, esta relación más horizontal fomenta la creatividad y la innovación, porque los estudiantes se sienten más libres de explorar nuevas ideas. Por otro lado, esta transformación también tiene un impacto en la motivación del docente. Trabajar desde una perspectiva crítica no solo lo conecta más profundamente con sus estudiantes, sino que también lo lleva a reflexionar sobre su propio rol en la sociedad y en la construcción de un futuro más justo. Esto es especialmente importante en contextos desafiantes como los de muchas escuelas rurales, donde los docentes a menudo enfrentan enormes limitaciones de recursos y apoyo institucional. Entonces, ¿podemos decir que el diálogo es uno de los pilares de la pedagogía crítica? ¿Cómo se fomenta de manera efectiva en el aula? Luisa, ¿quieres iniciar? Por supuesto, Jonathan, el diálogo es absolutamente esencial en la pedagogía crítica, porque rompe con la dinámica tradicional del aula, donde el docente es la única fuente de conocimiento. En este modelo, el diálogo no solo es una herramienta para transmitir información, sino un medio para construir conocimiento de manera colectiva y crítica. Una forma efectiva de fomentarlo es a través de preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a reflexionar y compartir sus ideas. Por ejemplo, en una clase de ciencias sociales, en lugar de preguntar ¿cuándo ocurrió tal evento?, podrías plantear ¿qué impacto crees que tuvo este evento en las comunidades indígenas de la época? Este tipo de preguntas no solo generan discusión, sino que también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de análisis y argumentación. Además, es importante crear un ambiente donde se valoren todas las opiniones sin miedo a equivocarse. Esto puede lograrse estableciendo desde el principio normas de respeto y colaboración en el aula. También es útil utilizar dinámicas grupales como mesas redondas o debates donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y responder a las de sus compañeros de manera constructiva. Y complementando un poco lo que menciona Luisa, también creo que es crucial integrar actividades que involucren la resolución de problemas en equipo. Estas actividades no solo fomentan el diálogo, sino que también enseñan a los estudiantes a escuchar y a considerar diferentes perspectivas. Por ejemplo, podríamos plantear un problema real, como la falta de acceso al agua potable en una comunidad, y pedir a los estudiantes que trabajen juntos para proponer posibles soluciones. A través de este proceso, no solo aprenden sobre el tema en cuestión, sino que también desarrollan habilidades para el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Además, el diálogo no se limita al aula, también puede extenderse a la comunidad, involucrando a los padres, líderes locales y otros actores en el proceso educativo. Esto no solo enriquece el aprendizaje en los estudiantes, sino que también fortalece los lazos entre la escuela y la comunidad, lo que es fundamental para generar un impacto duradero. Eso me lleva a una última reflexión. ¿Qué papel juega la pedagogía crítica en el futuro de la educación en Colombia? Jonathan, ¿cuál es tu visión? Creo que la pedagogía crítica tiene un papel fundamental en el futuro de la educación en nuestro país. Estamos en un momento histórico en el que Colombia busca construir una sociedad más justa y equitativa, y la educación tiene que estar en el centro de este proceso. Este enfoque educativo nos permite fomentar ciudadanos que no solo sean conscientes de las problemáticas sociales, sino que también estén preparados para actuar y generar cambios. Imagina una generación de estudiantes que crece entendiendo que tiene el poder de transformar su entorno. Jóvenes que no solo aprenden matemáticas o ciencias, sino que también desarrollan
una conciencia crítica sobre los temas como el medio ambiente, la equidad de género o los derechos humanos. Creo que esa es la promesa de la pedagogía crítica, formar líderes comprometidos con la construcción de un país mejor. Totalmente de acuerdo, Jonathan, y no solo en Colombia, sino en toda América Latina, donde enfrentamos desafíos similares en términos de desigualdad y exclusión. La pedagogía crítica es una herramienta poderosa para enfrentar estos retos, pero para que tenga un impacto real necesitamos invertir en la formación docente. Los maestros son el motor de este cambio y sin ellos cualquier reforma educativa será insuficiente. Tienen toda la razón. Jonathan, Luisa, ha sido un placer tenerlos aquí. Creo que esta conversación nos deja mucho en qué pensar, tanto como educadores como ciudadanos. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast sobre pedagogías críticas y decoloniales. Nos escuchamos en el próximo episodio.